grabar, ¿listo? Entonces dice, determinar el área de un paralelogramo cuyas diagonales son los vectores U y V. Entonces, voy a dibujar un paralelogramo. Ya está. Este es mi paralelogramo y ahora me están diciendo que las diagonales son dos vectores. Aquí tengo una diagonal y aquí tengo otra diagonal. Entonces, observen ustedes. Aquí le pongo sus flechitas para que los entendamos como vectores. Entonces, a este le voy a llamar vector U, al de la izquierda, y a este vector V. Pero para sacar el área del paralelogramo, yo requiero conocer a este vector y a este otro vector. Entonces, con lo que sabemos del álgebra vectorial, sumas y restas de vectores, entonces, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, imagínense que a este vector que está aquí abajo, a este de aquí, a este vector, yo le llamo A, y a este vector, permítanme, déjenme ponerlo mejor, a este vector le llamo A, y a este otro vector le llamo B. Entonces, este de aquí arriba, ¿quién sería? Si el de aquí abajo es A, este de arriba, ¿quién sería? Ajá, adelante, adelante. Entonces, este vector de aquí arriba también sería el vector A. Y este vector de aquí, ¿quién sería? B. Exacto, el vector B. Muy bien, entonces ya, fíjense, ya tenemos todos esos vectores señalados y alguien puede decir, pero ¿por qué el vector A se repite dos veces? Ah, pues porque nosotros sabemos que los vectores son libres, entonces pueden estar en el lugar donde ellos quieran o donde los necesitemos nosotros. Entonces, imagínense que yo digo, ah, pues aquí tengo el vector A, pero en cierto momento lo necesito aquí arriba, entonces pues ya está ahí el vector A. Entonces, de acuerdo al esquema que tenemos de vectores, al diagrama de vectores que tenemos ahí, bajo las operaciones que hemos revisado anteriormente, ¿cómo se podría representar el vector B trabajado como estos dos vectores? Y por otro lado, ¿cómo se representaría el vector U con estos dos vectores? A partir de estos dos vectores, ¿cómo describo a U o cómo represento a U? Y a partir de estos dos vectores, ¿cómo represento a V? ¿Quién me puede decir? U podría ser Ajá. como el segmento dirigido a B. Pues es que recuerden, fíjense, un momento, por favor. Fernando, ahorita te doy la palabra. Tienes razón en parte, pero ya no lo vemos desde esa perspectiva. Recuerda que lo que hacemos es observamos todos los vectores que están interviniendo. Entonces dijimos, vamos a definir a U a partir de A y B. Entonces, ¿cómo están A y cómo está B? Están partiendo de un mismo punto. Entonces, U se puede representar como una operación específica porque A y B parten del mismo punto. Entonces, no sé si ya con eso tienes una mejor idea. No estaba tan mal lo que estabas diciendo, la verdad que no, pero ya no lo vamos a ver como un segmento dirigido, sino como una operación entre vectores que van a ser este vector A y este vector B. ¿Qué operación sería, Erika? Sería la resta Exacto, muy bien, perfecto. del ¿Sí? vector A menos el vector B. No, No, eso no es del cierto. vector B menos el vector A, perdón. Exacto, porque recuerda, el vector al que llegamos tiene que ser positivo y del que partimos negativo. De cualquier manera, también, como tú ya lo estabas viendo como el segmento dirigido, iba a ser de A a B, entonces es Sí, B menos A, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? sí, profe. Perfecto, muy bien. Y Fernando, ¿tú me quisieras ayudar con el otro vector, que es el vector V? ¿Cómo lo Sería representaría? V igual a A menos B, V igual a vector. A menos B. ¿Estás segurísimo? No, Mira, no, mira, la verdad mira. no. Mira, ve, aquí está el Ah, vector no, porque V. llega. Ve, observa. Aquí está el vector V, que es el que tú quieres definir a partir del vector A y B. Y entonces observa, el vector A y el vector B parten del mismo punto. No, entonces no es una resta. ¿Esto ¿Cómo sería está? suma?
¿Por qué? Porque donde termina el vector A, comienza el vector B y así se planteaba la suma de vectores. Acuérdate, se dibujaba el primer vector. Donde termina el primer vector, se dibuja el segundo y entonces el vector suma o vector resultante va a ser aquel que vaya desde donde comencé a dibujar el primer vector hasta donde comencé a dibujar al último vector. Terminé de dibujar al último vector. Entonces, esta operación que tenemos aquí marcada es una suma y esta otra que nos ayudó Erika es una resta. La resta es cuando parten del mismo punto, la suma cuando termina un vector comienza el siguiente. Entonces el vector suma o vector resultante va a ser aquel que vaya desde donde comencé a dibujar al primer vector hasta donde haya terminado de dibujar al último vector. Entonces ahora sí lo podrías corregir, Fernando. Sí, sería A más B. Exacto, A más B. Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos expresado al vector U y al vector V como la suma de los vectores A y B. Yo necesito saber quiénes son los vectores A y B porque con estos puedo encontrar el área del paralelogramo, porque para determinar el área del paralelogramo necesito conocer los vectores alojados en dos lados no paralelos que concurren a un vértice. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, como si tuviéramos un sistema de ecuaciones, yo puedo sumar estas dos expresiones y al sumarlas, ¿qué me quedaría? Lado izquierdo con lado izquierdo, lado derecho con lado derecho. ¿Qué me quedaría del lado izquierdo? U U más B más B. Exacto, muy bien, sí, perfecto. ¿Y del lado derecho? igual a 2B. Exacto, dos veces el vector B, muy bien. Y entonces yo puedo decir que el vector B sería un medio de la suma de los vectores U más V. O sea, yo sumo los vectores U más V y la mitad de ese vector, pues va a ser el vector B. Muy bien. Y entonces ahora, ¿cómo encontrarían al vector A, por ejemplo? Ya que conocen al vector B y que también conocen a los vectores U y V. Esos son datos. Sustituyendo. Ajá. Si quieren, primero calculamos al vector B para que no tengan duda. Entonces, fíjense, voy a calcular aquí. El vector B sería un medio de la suma de los vectores U, que tiene componentes 3, 1, menos 2, más el vector V, que tiene componentes 1, menos 3, 5. Entonces, ¿qué nos quedaría? Al sumar esos vectores, ¿qué obtienen por resultado? 4 Ajá, muy bien, sí. 2 Sí, y 3. exacto, porque los vectores se suman componente a componente, no lo olviden. Muy bien. Entonces, ¿cómo se multiplica un escalar por un vector? El escalar por todas las componentes. Exacto, el escalar por cada una de las componentes escalares del vector. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 Sí, menos 1. sí, perfecto, muy bien. Estoy de acuerdo con ustedes. Ese es el vector B. Tiene componentes 2 menos 1, 3 medios. Muy bien. Y entonces les decía, ya tenemos al vector U, ya tenemos al vector V y también ya tenemos al vector B. ¿Cómo sacarían al vector A? ¿De cuál de las expresiones que tenemos podrían utilizar? ¿Cuál de esas expresiones podrían utilizar para calcular al vector que nos hace falta? Adelante, ¿quién quiere decirme? De V, Ajá, que es A más B, podríamos despejar A y ya permíteme. solo Ajá, nos quedaría B. ajá, a ver, dime la expresión que determina Sería a. A es igual a el vector V ¿A? menos el vector B. A ese Ajá, igual al vector. al vector B Ajá. menos el vector V. No, Ah, V menos B. ajá, exacto. De esta expresión, Marian, ya estás Ujú. despejando al vector A, entonces este vector está sumando, pues le paso del lado izquierdo restando. En realidad lo que estamos haciendo, si somos un poco más formales, es lo siguiente. Pongan mucha atención, por favor. Porque les digo, esto también aplica pues para las matrices. Entonces sería, tenemos esta operación, dice Marian. Vamos a trabajar con esta y yo quiero despejar al vector A. Entonces lo que hacemos es que en ambos lados de la igualdad vamos a sumar el inverso de B, o sea, menos B. Y entonces cuando vimos las propiedades de la suma de vectores, dijimos, cuando yo a un vector le sumo su inverso, nos da ¿qué vector?
¿qué vector nos queda? Cuando un Cero. el vector nulo, exactamente, exacto, el vector nulo. Y entonces, el vector nulo más cualquier vector nos va a quedar ese vector y ya de ahí obtuvimos al vector A. ¿Están de acuerdo, muchachos? Es lo que justamente nos Sí, decía su profe. compañera Mariana. Sí, profe. Y entonces ya vamos a decir que A sería el vector V, que tiene componentes 1, menos 3, 5, menos el vector B, que tiene componentes 2, menos 1 y 3 medios. Muy bien. Entonces, cuáles serían, perdón, las componentes del vector A? ¿Cuáles serían las componentes del vector A? Menos 1. -1, Ajá, menos 1. -4, No. Menos 2. Menos 2. Ajá, muy bien, sí. Y 7 medios. sí, muy bien, perfecto, porque un entero tiene 2 medios, 5 enteros tendrá entonces 10, 10 medios menos 3 medios da 7 medios. Muy bien, ya está, ya tenemos a los vectores A y B que necesitábamos para sacar por fin el área del paralelogramo. Y es que así hay ejercicios donde no nos dan la información de manera explícita, sino que nos dicen ciertas condiciones y a partir de eso, con los conocimientos anteriores de este tema, pues tenemos que sacar los vectores que necesitamos. En este caso nos decían, vamos a hacer un breve resumen, nos decían, para este paralelogramo conocemos sus diagonales, los vectores alojados en sus diagonales. Entonces calcula el área del paralelogramo. Pues a partir de esos vectores alojados en las diagonales, podíamos calcular los vectores alojados en dos lados no paralelos a partir de suma y resta de vectores. Eso era lo que teníamos que hacer. Pero bueno, ya está. Ya tenemos a los vectores que necesitamos. Entonces sabemos que el área de ese paralelogramo será el módulo del producto cruz de A con B. Muy bien. Entonces, ¿cómo planteamos ese producto vectorial? ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿Qué escribimos en el primer renglón? Adelante, a ver, permítanme. Perdón. Ajá, sí. Adelante, adelante. Continúa, está bien. No hay eso, Z. Adelante, Aquí. adelante, Suset. Y Perdón, sería I, J y K. Exacto, I, J y K. Muchas gracias. En el primer renglón escribimos a los vectores I, J y K. Eso es todo. Muchas gracias. Y ahora sí, adelante, Fernanda. Y Gabriela después. Ajá, después en el segundo renglón, Fernanda. Los componentes del vector A Ajá, ¿quiénes son? serían -1, Ajá, -2 ajá, y 7 medios. exacto. Y Gabriela, adelante. 2, Ajá. -1 y 3 medios. ¿Y quiénes son 2 menos 1 y 3 medios? Los componentes del vector B. Exacto, muy bien. Muchas gracias. Justamente. Y ahora, Fernando, ¿me puedes marcar la primera operación que se obtiene de este determinante, por favor? Sería Ajá. para abajo, ¿no? Sería I. No, pero usando el método de cofactores, por favor. O sea, la primera columna o fila, no, las primeras dos se repiten. No vamos a usar esa estrategia de solución. Vamos a usar el método de cofactores. Esa se llama regla de Sarrus y no la vamos a usar. Sí la vimos, pero yo les dije que de preferencia esa no la usen tanto, mejor practiquen la de cofactores porque esa les sirve para entender otros conceptos en otras asignaturas. Entonces vamos a practicar esa, por favor. Te ayudo un poco. En esa estrategia de solución, el método de cofactores, lo primero que hacemos es escribir los signos de los cofactores, más, menos y más, y ya. Entonces ahora sí, ¿puedes continuar, Fernando? ¿No entendiste ese método? Si no lo entendiste, no pasa nada, le preguntamos a alguien más. La verdad no lo entendí muy bien. No te preocupes. Entonces, Daniela, ¿quieres continuar? Daniela Becerra. Sí, Ajá. sería I Exacto, muy bien. y luego por Su menor, ¿qué es el determinante que se forma de qué? de A2
De tapar, recuerda, de tapar. Ajá. Ajá. Menos 3. Bueno, en la matriz quedaría el primer término No, menos pero, 3. pero no es una matriz. No es una Bueno, matriz. en Es un determinante. el Bueno. determinante. Ajá. Bueno, creo que no lo entendieron, entonces se los vuelvo a explicar. Ya lo habíamos visto el lunes y también se los expliqué ayer, pero bueno, se los voy a volver a explicar, pongan mucha atención. Entonces, bajen todas sus manos, por favor, no le voy a dar la participación a nadie. Entonces, en este método de solución del determinante, lo que hacemos primero es escribir los signos de los cofactores, eso es importantísimo. Entonces, escribimos más, menos y más. Recuerden que el elemento que está en la posición 1, 1, o sea, primer renglón, primera columna, tiene signo positivo y a partir de este se van alternando de signos. Es decir, en diagonal, perdón, en horizontal y en vertical no pueden estar signos iguales de los cofactores, me refiero. Entonces, si este fue positivo, a un costado debe de haber un signo negativo y luego positivo. Y hacia abajo, si este fue positivo, este tiene que ser negativo y este positivo. No se los ponemos a todos porque pues no necesitamos conocer los signos de los cofactores de todos los elementos, solamente de aquel renglón o columna que vamos a utilizar. Entonces, bueno, ya tenemos este elemento que está en la posición 1, 1 y lo que hacemos es tapar todos aquellos elementos que estén en el mismo renglón y en la misma columna. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de conocer el menor. ¿Qué es el menor de esta expresión? Pues es el determinante que quedó de haber tapado ese renglón y esa columna. Entonces, el determinante que quedó es un determinante de orden 2, donde solamente aparecen estos 4 elementos. Entonces, eso es lo que me tenían que decir nada más, que después de tapar el renglón y la columna donde aparecía ahí, tenían que escribir un determinante, que no es lo mismo un determinante que una matriz, un determinante cuyos elementos son menos 2, 7 medios, menos 1 y 3 medios. Después sería, seguimos con este elemento, escribimos su signo de su cofactor, que es menos, el elemento es J, y ahora escribo su menor, que es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces nos quedan estos 4 elementos, y justamente son los elementos que yo voy a escribir. Entonces serían menos 1, 7 medios, 2 y 3 medios. Y por último, más K, que es esta última expresión. ¿Por qué? Porque elegí el primer renglón y alguien puede decir, ¿por qué elegí el primer renglón? Pues recuerden que yo puedo usar cualquier renglón o cualquier columna, de preferencia que contenga más cero. Sin embargo, en esta ocasión no hay ningún cero y por esa razón pues decidí quedarme con el primer renglón, pero se puede trabajar con cualquier renglón o con cualquier columna. Entonces, K que multiplica a su menor, que es el determinante que se forma de tapar el renglón y la columna, entonces me quedarían estos 4 elementos. Muy bien, entonces serían por renglón menos 1, menos 2, 2 menos 1. Muy bien, y ya está. Eso sería nuestras operaciones que tenemos que realizar. Entonces nos quedaría aquí, bueno, a este vector que vayamos a obtener le tenemos que sacar módulo. Muy bien. Entonces, ¿quién sería la primer componente I? ¿Quién me puede decir? Ahora sí. Nicole, te escucho, por favor. Sería menos 3. Menos 3. Pero puedes desarrollar. Más. ¿Podrías desarrollarlo un poco? Sí, profe. Ajá. Menos 3, ajá. Sería menos 3 menos 7 medios. Ajá, exacto. Muy bien. Perfecto. Menos 3 menos 7 medios. Muy bien. ¿Y lo repetimos por qué razón? Pues porque hacemos la multiplicación hacia abajo. Primero, que tiene que ser antecedida por un signo más, y luego la multiplicación hacia arriba, que tiene que ser antecedida por un signo menos. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Después sería para menos J, adelante, Andrea, por favor. Queda menos 3 medios. Sí. Menos 14. Medios, o menos 7. Sí, menos 7. Ajá, sí. Exacto, muy bien. Listo, y después sería para acá, permítanme un momento. Jacqueline, te escucho, por favor. Sería 1 menos menos 4. Exacto, 1 menos 4. Listo. Entonces, ¿qué vector nos queda? ¿Cuáles serían sus set? Adelante, sus componentes. 1 medio de I,
Un medio de I, perfecto, ¿sí? Luego sería menos más 3 sobre 14J. ¿Perdón? No. Sería más Ajá. 21 sobre 2J. No. No, no es 21. Ah, no, perdón. Sería menos 17 sobre 2J. No, no es menos. Ya lo había dicho bien hace rato el signo, pero decías mal la cantidad. Y ahora tienes bien la cantidad, pero mal el signo. Ah, más 17 medios de J. Ajá, eso sí. Porque si un entero tiene 2 medios, entonces 7 enteros, pues tendrá 7 veces eso. 7 por 2, 14. Más 3 son 17. 17 medios negativos. Pero con este menos del cofactor, pues se hace positivo. Muy bien, Suset. Y por último. Más 5K. Perfecto, ya está. Este es el vector que se obtiene al hacer el producto cruz de A con B. Y ya nada más a este vector le saco el módulo. Estas barritas significan módulo del vector. Y entonces ahora sí, el área. Julieta, por favor, ¿me puedes decir cómo se saca el módulo de un vector? En específico de este. Sí, sería 1 medio al cuadrado. Ajá, muy bien, Julieta, muchas gracias. Más 17 medios al cuadrado. Sí, Más permíteme. 5 al cuadrado. Exacto. Muy bien, Julieta. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Quién me puede decir? A ver, déjenme ver. Bueno, entonces, al elevar 1 medio al cuadrado nos queda 1/4. Al elevar 17 medios al cuadrado, ¿cuánto nos quedaría, muchachos? 289 cuartos. 289 cuartos, ajá. Y 25. ¿Están de acuerdo? Entonces nos quedaría que si convertimos el 25 a cuartos, multiplicamos y dividimos por 4 entre 4, entonces ya todos serían cuartos y nos quedaría 1 más 289 más 100. Entonces nos quedaría raíz de 390 sobre 4. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y entonces lo separamos como raíz de 390 sobre raíz de 4. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 390 vamos a ver si se puede simplificar. Entonces sería, al 390 lo descomponemos en sus factores primos, lo podemos dividir entre 2 porque termina en 0. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? La mitad de 300 es 150 y la mitad de 90 es 45. Entonces sería 195. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y luego 195 se puede dividir entre 3 porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. 9 más 1 es 10 más 5, 15. Entonces al dividir 195 entre 3 nos quedaría 3 por 6, 18. Llevamos 1, 3 por 5, 15. 65. Muy bien. Perfecto. Y luego 65 no se puede dividir ya entre 2, tampoco entre 3, pero sí se puede dividir entre 5, porque termina en 5. Entonces sería 5 por 1, 5, 13. Y ya solamente se puede dividir entre 13. Entonces no se puede descomponer para simplificar el 390. Entonces se va a tener que quedar así. Entonces el área de ese paralelogramo sería la raíz de 390 sobre 2. Y ya, unidades cuadradas o unidades de área, lo que ustedes quieran poner ahí. Y entonces, por favor, toma. Entonces tenemos a los vectores U, V y W, cuyas componentes escalares para U son menos 2, 3, 1, para V 0, 1, menos 4, para W 3, 5, menos 6. Entonces nos piden calcular el triple producto escalar o producto mixto, que esta operación dijimos sería U cruz B, producto punto con W, o sea, primero hago el producto cruz de U con V y al vector resultante lo multiplico a través del producto punto por W, lo que me va a dar como resultado un escalar. Por eso se llama triple producto escalar o producto mixto.
Y una estrategia alternativa de solución es escribir a los vectores en un determinante donde cada vector ocupa un renglón del determinante. Entonces, en el primer renglón escribo al vector U, en el segundo renglón al vector V, sus componentes obviamente, y en el tercer y último renglón al vector W, sus componentes escalares. Y ya está. Entonces vamos a usar la primera estrategia y la segunda para que ustedes observen que no importa si se hace a través de estas operaciones o a través de esta, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, bueno, vamos a empezar con la estrategia de solución 1, o sea, vamos a empezar con la operación U cruz V. Entonces voy a hacer U cruz V, planteo mi pseudo determinante, en el primer renglón escribo los vectores I, J y K, en el segundo renglón las componentes del vector U, que serían -2, 3, 1, y en el tercer y último renglón las componentes del vector V, que serían 0, 1, -4. Entonces, alguno de ustedes que no haya participado, ¿podría ayudarme, por favor, con el planteamiento de las operaciones aquí usando el método de cofactores? No sé, ¿alguno quisiera ayudarme? Montserrat, muchas gracias, te escucho. ¿De qué tienes que partir? ¿De poner qué? Primero pondríamos los signos de I, Ajá. J y K. Ajá, o que bien. Sería más, menos, más. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, entonces ponemos aquí más, menos y más. Muy bien. Y ahora sí me puedes decir la primera expresión, por favor, Montserrat. Pues pondría 1 y digo, perdón, Ajá, el más sí, determinante exacto. Ajá. de 3, 1 y 1 menos 4. Muy bien, Montserrat, muchas gracias. Después, Natalie, ¿me podrías ayudar a continuar con este ejercicio? Por favor. Sí, profe. Ajá. Se pondría -J. Sí. Y el determinante de -2, 3. Y No. abajo. No. No, -2 y 1, perdón. Ajá, exacto. Y abajo 0 y -4. Muy bien, Natalie, muchas gracias. Y permítanme, ahora, Valeria, por favor, ¿puedes ayudarme a continuar? Sí sería más K. Ajá. Y su determinante sería -2, 3 y abajo 0 y 1. Exacto, muy bien. Y entonces ahora, por favor, Daniela, ayúdame a hacer las operaciones ya, por favor. Sí, en el primero sería I. Ajá. Por -12. Sí. -1. Sí, muy bien. Y luego -J. Sí. Por 8, ajá. Uh-huh. -1. -0, ¿no? No, -0, ajá. Ajá, muy bien. Más K por -2. Ajá. Más 0. -0. Porque como es hacia arriba. Aunque el 0 ni es positivo ni negativo, sí, estoy de acuerdo. Pero sí. Para que no se nos olvide que la multiplicación hacia arriba es negativa, por eso pongo el -0. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Entonces, ahora simplificado esto nos queda -13i, -8j, -2k. ¿Están todos de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Muy bien, y les repito, vean ustedes que elegimos el primer renglón, pero si a alguien más se le ocurriera usar cualquier otro renglón o cualquier otra columna, el resultado al que va a llegar va a ser exactamente el mismo. Y yo les decía en el video que les elaboré adicionalmente, les dije, de preferencia usen el renglón o columna que contenga más ceros. Entonces, fíjense, si yo hubiese usado la primera columna, entonces habría llegado al mismo resultado. De nueva cuenta, parto de esto. La primera expresión es positiva y voy alternando los signos negativo y positivo. Y entonces lo planteo con esas otras expresiones y entonces me quedaría, observen, usando esta columna sería más i por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna donde aparece i. Esto. Entonces ya me quedaría 3, 1, 1 menos 4. Y luego sería menos 2. ¿Por qué? Porque este signo menos es del cofactor y este -2 es el signo del elemento que está ahí por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces me quedaría J, K, 1 y -4. Ya está. Y luego sería más 0 por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces me quedarían
J, K, 3 y 1. Y por esa razón es que elijo el renglón o columna que contenga más ceros, porque esta última operación, al estar multiplicada por 0, pues ya da 0 y ya no la tengo que realizar. Y entonces usar el renglón o columna que contenga más ceros me ayuda a hacer menos operaciones. Entonces solamente tengo que hacer estas dos y me quedaría I que multiplica a menos 12 menos 1. Y luego sería más 2 que multiplica a menos 4J menos K. Entonces me queda menos 13I menos 8J menos 2K, que fue exactamente el mismo vector que obtuve al utilizar el primer renglón. Entonces, con esto quiero decirles que no importa qué renglón o columna utilicen para calcular el determinante, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Y por qué les estoy diciendo que no importa qué renglón o columna utilicen? Pues porque deben de utilizar y preferir usar aquel renglón o aquel columna que contenga más ceros. ¿Sí, muchachos? ¿O los estoy revolviendo al decirles todo esto? Entonces ya tenemos el producto cruz de U con V y ya vamos a hacer ahora ese vector que obtuvimos, producto punto con el vector W. Muy bien, entonces voy a escribir a los vectores primero. Sería el vector U cruz V tiene componentes menos 13, menos 8 y menos 2. Y el vector W tiene componentes, ¿cuáles son sus componentes? 3, 5 y menos 6. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora sí, Audrey, ayúdame paso por paso, marca las operaciones, no de esto solo el resultado, por favor. Ajá. Menos 13. Ajá. Por 3. Ajá, muy bien. Más. Sí. Menos 8 por Sí. 5. Sí. Más. Ajá. Menos 2 Ajá. por menos 6. Exacto, muy bien, entonces nos queda. Igual a menos 9. No, porque es menos 13 por 3. 13, no 3. Sí, perdón, menos 39. Ajá. Exacto, muy bien. Luego, menos 40. Sí. Menos 6. 12. Más 12, Más 12, exacto. ¿verdad? Ajá, y eso nos queda. Luego queda 39 menos 40 más 12, igual a 11. No, sería menos 79 no es menos más 39. Sí, ajá. perdón. Y eso sería igual a 40, menos 67. exacto, ese es el resultado. Muchas gracias, Audrey. Justamente ese es el resultado. Entonces, el producto punto ya vi, no tiene ninguna duda. Está perfecto. Entonces, en el primer renglón escribimos las componentes del vector U, que serían menos 2, 3 y 1. En el segundo renglón, las componentes de V, que serían 0, 1 y menos 4. Y en el tercer y último renglón, escribimos las componentes del tercer vector, que serían 3, 5 y menos 6. Y ya, está. Entonces, calculo ese determinante. Recuerden usar el renglón o columna que quieran. Entonces, ahora, para que ustedes comprueben que no importa qué renglón o qué columna se utilice, se llega al mismo resultado, voy a usar el segundo renglón. Entonces, ya elegí primero el segundo renglón. Ahora le pongo los signos a los cofactores. Entonces, ¿alguien me podría decir qué signo tendría el 0? Según ¿Menos? los signos. Ajá, muy bien. Porque este de aquí es positivo y a partir de ahí se van alternando. Muy bien. Perfecto, menos. ¿Qué signo tendría el 1? Más. Ajá, ¿y el menos 4? Menos. Menos, muy bien. Entonces, ahora sí, ya lo planteo. Me quedaría menos 0 por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces, ¿qué elementos me quedan? Pues muy sencillo, me queda 3, 1, 5 menos 6. Después sería más 1 por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces, ¿qué elementos me quedan? ¿Qué elementos me quedan? Menos 2, 1, 3 menos 6. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí, profe. Ya después sería menos 4, menos 4, entonces sería más 4 por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces nos quedaría menos 2, 3, 3, 5. Listo. Entonces 0 por lo que sea, pues esto me queda 0 y solamente hago estas dos operaciones. Entonces el triple producto escalar o producto mixto de V y W nos quedaría 1 por menos 2 por menos 6 da 12 positivo. Y luego sería 3 por 1 nos queda 3. Pero como es hacia arriba sería menos 3. Y luego sería más 4 por
2 por 5, menos 2 por 5 es menos 10. Y luego 3 por 3 es 9, pero como es hacia arriba la multiplicación sería menos 9. Entonces nos quedaría 12 menos 3 es 9 positivo y 4 por menos 19 nos quedaría 9 por 4, 36, llevamos una, sería 76, pero negativo. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, 4 profe. por menos 19 es menos 76, y entonces 9 menos 76 sería menos 67, que fue justamente el resultado que obtuvimos hace rato. El triple producto escalar o producto mixto entre estos vectores da como resultado efectivamente menos 67. Y ya ven que el proceso fue más corto. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Entonces sería tema 7, la recta y el plano en el espacio. El objetivo es que ustedes apliquen el álgebra vectorial para obtener las diferentes ecuaciones de la recta y el plano, así como para determinar las relaciones entre ellos y con los puntos en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, lo primero que perseguimos en este tema es que seamos capaces de poder encontrar las diferentes ecuaciones que describen a los lugares geométricos que se llaman recta y plano. Por ejemplo, nosotros ya sabíamos en el tema 1 que una expresión de esta forma, a ver, permítanme un momento, dibujar. Sabíamos que una expresión de esta forma, no sé, 3x cuadrada más 3y cuadrada más 6x más 5y menos 7 igual con 0, es del tipo circunferencia. O sea, ya sabíamos que esta ecuación estaba describiendo al lugar geométrico tipo circunferencia, porque los coeficientes de estas dos variables son iguales en signo y en magnitud. Y eso es lo que perseguimos en este tema, que podamos ser capaces de identificar las ecuaciones que describen a la recta y las ecuaciones que describen al plano. O sea, que nos digan, a partir de estas ecuaciones identifica qué lugar geométrico es. Vamos a poder decir, pues es la ecuación vectorial de una recta, la ecuación cartesiana de la recta en forma simétrica, las ecuaciones paramétricas, etcétera, etcétera. Eso es lo que perseguimos, y después de poder ser capaces de representar a la recta y al plano en sus distintas ecuaciones, lo que vamos a perseguir es conocer las relaciones que existen entre ellos. O sea, por ejemplo, si la recta y el plano se cortan en un punto, si son dos rectas paralelas, si son dos planos paralelos, si son perpendiculares, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas relaciones vamos a analizar. Muy bien. En específico, lo que más nos interesa es conocer las ecuaciones de la recta y el plano, saber obtenerlas. ¿Qué información requerimos? Y a partir de esa información, pues que seamos capaces de representar a la recta y al plano. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos la recta y el plano en el espacio. Vean, tenemos nuestro sistema de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y aquí tenemos nuestra recta en el espacio. Aquí tenemos nuestro eje X, Y y Z y tenemos nuestra recta en el espacio. Para que ustedes se den una idea en sus casas, pues si voltean hacia arriba, en donde están, pues ven el techo. El techo de sus casas es un plano, una sección del plano, que el plano tiene la característica que se sigue extendiendo hacia sus diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí, en este esquema que tengo, en este dibujo, pues tengo una sección del plano, pero en realidad se sigue extendiendo hacia esta dirección, hasta esta dirección, hasta esta dirección y hacia esta dirección. Entonces, si voltean hacia arriba en sus casas, pues ven su techo, y el techo es una sección de un plano, y por tanto podríamos encontrar su ecuación. ¿Sí me explico, muchachos? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora la línea recta. Entonces, una recta queda definida en el espacio si se conoce un punto de ella y la dirección de la recta, definiéndose esta, hablando de la dirección, como un vector. Entonces, yo voy a poder conocer la ecuación de una línea recta si conozco un punto de la recta y su dirección expresada por un vector. También podría definir a una línea recta, les repito, estamos hablando ya de recta en el espacio, no estamos hablando de la recta en el plano, ya estamos en recta en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, yo puedo encontrar su ecuación si conozco un punto de la recta y su dirección expresada por un vector, o bien si yo conozco dos puntos de la recta. ¿Por qué razón?
puedo encontrar la ecuación de la recta si conozco dos puntos de ella? Pues muy sencillo, porque si yo conozco al punto A y al punto B, puedo encontrar el segmento dirigido a B. Entonces será el vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A. Esto me va a dar un nuevo vector, que ese vector va a tener la dirección de la recta, y entonces vuelvo a caer al caso 1, donde conozco un punto y su dirección expresada por un vector. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Y ya por último, dice que una recta también se puede conocer si se conocen dos planos no paralelos que la contengan. Entonces aquí está el caso 1, que yo puedo encontrar la ecuación de una recta si conozco un punto de ella, permítanme, si conozco un punto de la recta y su dirección expresada por un vector. Este es el caso 1. El caso 2 es que conozca dos puntos. Y entonces, si conozco dos puntos, puedo encontrar el segmento dirigido que los une, y ese será mi vector que tiene la dirección de la recta, y ya puedo usar ya sea el punto P o al punto Q, el que sea. Y nuestro tercer caso es que conozca dos planos no paralelos que la contengan. Entonces, observen aquí tengo un plano en color azul y otro en color café o rosa, no sé qué color sea, y entonces la intersección de esos dos planos es la línea recta L. Para que entiendan esta tercera condición, ¿tienen a la mano un cuaderno, libro, lo que sea, ahí donde están trabajando ahora mismo, muchachos? ¿Me pueden decir? Libro, cuaderno. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, entonces su cuaderno o libro pues tiene dos pastas, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces ábranlo nada más abriendo la pasta superior. Entonces ya está abierto. El ángulo en el que lo abran no importa, no pasa nada. Ya está abierto su cuaderno. Muy bien, pues resulta que la pasta que movieron, la pasta superior es un plano y la pasta inferior es otro plano. Y entonces si están trabajando con un cuaderno, su espiral es la línea recta que se formó con la intersección de los dos planos. O si están trabajando con un libro, el lomo del libro, pues es la línea recta que se formó con la intersección de los dos planos. Y entonces, con esa misma idea que estamos trabajando del libro cuaderno, entonces podemos decir que si yo abro la pasta superior un cierto ángulo más pequeño o mucho más grande, entonces de cualquier manera estaría formando a la misma línea recta. Eso significa que hay un montón de planos que cuando se intersectan describen a la misma línea recta. Hay muchísimos planos que cuando se intersectan forman a la línea recta. Por ejemplo, si está abierta, no sé, un aproximado, su pasta superior está abierta a un aproximado de 10 grados, entonces la pasta superior es un plano, la pasta inferior es otro plano y el espiral es la línea recta. Entonces, esos dos planos formaron a esa recta, pero si abren su pasta a otros 10 grados más, ya es un nuevo plano el superior. El inferior sigue siendo el mismo, pero el superior ya es otro, y su intersección formaron a la misma línea recta. Si abren la pasta superior un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, entonces de cualquier manera, aunque son planos diferentes, forman a la misma línea recta, que es su espiral. Y ese es el tercer caso, que una línea recta se puede formar con la intersección de dos planos que no sean paralelos. Muy bien, bueno, vamos a empezar ya con el caso 1. Entonces, dijimos, para conocer la ecuación de una recta, requiero conocer un punto de ella. Entonces, fíjense, aquí está un punto de la línea recta que tiene coordenadas x0, y0 y z0. ¿Y cómo, según lo que hemos visto desde que nos conocimos, cómo podría yo asegurarme que este punto pertenece a este lugar geométrico que se llama recta? ¿Quién me podría decir? ¿Cómo se asegurarían de que este punto pertenece a este lugar geométrico? ¿Alguna idea? ¿Cómo se asegura? Alicia, adelante. Alicia, creo que tienes apagado tu micrófono. Ya está encendido, pero no te escucho. Alicia, puedes escribirlo si quieres en un mensaje. ¿Cómo te asegurarías de que el punto pertenece al lugar geométrico que se llama línea recta? Creo que ya se está escuchando. Ya lo apagaste. ¿Si satisface su ecuación? Exacto, muy bien, Alicia, muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, para asegurarnos que este punto pertenece a la línea recta, debemos
averiguar si satisface su ecuación. Si la satisface, entonces pertenece al lugar geométrico. Muy bien, eso no lo olviden nunca. Un punto pertenece a un lugar geométrico, el que sea, si satisface su ecuación. Entonces, este punto pertenece a esta línea recta si satisface su ecuación. Pero bueno, aquí vamos a partir del hecho de que ya lo conozco, que es un punto que sí pertenece a la línea recta, porque si no, pues no tendría caso usarlo. Para definir a la recta, requiero un punto que pertenezca a ella. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa dijimos en el caso 1? La dirección. Expresada por, ¿sí? Un La vector. dirección expresada por un vector. Muy bien, ahí está. Perfecto. Entonces ya tengo un punto y tengo la dirección expresada por un vector. Recuerden, los vectores son libres, ¿eh? Pueden estar en el lugar donde los necesitemos. Muy bien, entonces ya marqué mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z, porque estoy trabajando en el espacio de 3 dimensiones. Entonces voy a encontrar el vector de posición de este punto, que va a ser el vector que parta del origen y que alcance al punto. Aquí está. Este se llama P minúscula 0. Les repito, miren, este era el punto P mayúscula, subíndice 0, que es un punto en la recta, y después encontré el vector de posición de ese punto. Aquí está. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que empezamos a ver al inicio del tema anterior, que cada punto en el espacio está asociado a uno y solo un vector de posición. Es decir, está asociado a un solo vector que parte del origen. ¿De acuerdo conmigo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Muy bien, muy bien. Y entonces recuerden que los vectores son libres. Entonces al vector U yo lo voy a trasladar a que comience justamente donde termina P0. Entonces ya lo trasladé. Ahí está mi vector U. Y entonces por suma de vectores, ¿quién sería este vector R? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sería R? U ¿Cómo lo...? menos 0. No, porque es suma de vectores. Recuerda, Suset, yo quiero representar a R como la suma de estos dos y alguien podría decir, ¿por qué suma? Ah, pues porque donde termina P0 inició U, por eso es suma. La suma es donde termina el primer vector se dibuja el segundo y así sucesivamente. En la resta es los dos parten del mismo lugar y entonces el U sí podría representarse como la resta de estos, pero no, yo quiero a R. ¿Quién sería R? Representado como una suma. Ajá. ¿P0 más U? P0 más U, muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, el vector R sería la suma de P0 más U y ese vector R estaría apuntando a otro punto de la recta. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué harían ustedes para que ese vector R apunte, no sé, a este otro punto que tengo aquí? ¿Qué le harían? ¿Qué harían, según las operaciones que revisamos en el tema anterior, qué harían para que un nuevo vector R parta del origen y alcance este punto? ¿Qué harían? ¿Qué le harían a estos dos? Bueno, en específico, ¿qué le harían a U para que cuando se sumen P0 más ese nuevo vector U, el vector resultante alcance este punto? ¿Qué le harían a U? Ajá, adelante, adelante. Sí, ¿podríamos multiplicar U por un escalar? Exacto, muy bien, porque cuando multiplicamos a los vectores por un escalar se hacen más grandes o se hacen más pequeñitos o hasta pueden cambiar de dirección. Entonces, bueno, si yo multiplico a U por un escalar, entonces U se hace más grande, muy bien, y entonces ahora sí, el vector P0 más el nuevo vector U escalado, pues nos da el vector de posición que va a ir desde aquí hasta acá. Muy bien, perfecto. Y entonces, si quisiera alcanzar ese otro punto que dibujé, este otro, pues lo sigo multiplicando por otro escalar y entonces la suma de vector P0 más este nuevo vector U escalado nos da el vector de posición este. Muy bien. Y si quisiera encontrar este punto, ¿qué le haría al vector U que teníamos? ¿Por un escalar negativo? Exacto, muy bien. Entonces cambia de dirección y la suma de P0 más U multiplicado por un escalar negativo nos va a dar el vector de posición de este punto. Y justamente así se encuentra la ecuación de una línea recta. Entonces, este vector R está describiendo distintos puntos sobre la línea recta. Pero ¿cómo se encontró este vector R? Ah, pues con la suma de P0, que es el vector de posición de un punto que, si se dieron cuenta, ese nunca se movió. Ese siempre se mantuvo tal cual. El único que se estuvo moviendo, cambiando de tamaño, es el vector U. Entonces, al vector U, para cambiarlo de tamaño, lo tuve que multiplicar por un escalar. Y si ese escalar es positivo y mayor que 1, el vector se hace más grande y entonces R va a ir alcanzando distintos puntos a la derecha de P0. Pero si el escalar lambda es negativo, entonces el vector U cambia de dirección
y el vector R va a ir tocando puntos a la izquierda de P0 y justamente así es como se forma la ecuación vectorial de la línea recta. Entonces, una ecuación vectorial de la recta, y aquí dice una, y ahorita les voy a decir por qué es importante aclarar que es una, porque una línea recta tiene una infinidad de ecuaciones vectoriales. ¿De qué depende cada ecuación? Pues de la información que obtengamos, porque no va a ser lo mismo o no voy a encontrar la misma ecuación si uso este punto, o si uso este otro punto, o si uso este otro punto, o si uso este otro punto, o también dependerá de qué vector use. Por ejemplo, podría usar al vector 1, 1, 1, o al vector 2, 2, 2, o al vector 3, 3, 3. Todos tienen la misma dirección, solamente tienen tamaños diferentes. Y como puedo usar cualquier punto de la recta y cualquier vector que tenga la dirección de la recta, entonces voy a obtener una infinidad de ecuaciones. Y por esa razón aquí dice, una ecuación de la recta, una ecuación vectorial de la recta es la descripción matemática de cómo se mueve un vector de posición para que con su desplazamiento un punto extremo barra todos los puntos de la línea recta. Para determinar una ecuación vectorial de una recta se necesitan como datos las coordenadas de un punto en ella y el vector de posición o el vector de posición de dicho punto y un vector que indique la dirección de la recta, que se conoce como vector director. Entonces, sea el punto P0 de coordenadas X0, Y0 y Z0 con vector de posición P0 de componentes escalares X0, Y0 y Z0. Recuerden la diferencia punto, sin igual y vector con signo igual y testado. Después dice un punto de la recta. Entonces, este es un punto de la recta. Este es el vector de posición de ese punto. Aquí está el esquema. Y sea U el vector director de la recta que tendrá componentes A, B y C. Un vector director de la recta. Entonces, dice, cualquier punto que pertenezca a la recta, el que sea, puede obtenerse como la suma del vector de posición de P0 más un vector con la dirección de U y con la magnitud necesaria para alcanzar al punto R. O sea, que al vector U lo tenemos que multiplicar por un escalar para que crezca de tamaño y como consecuencia de eso alcance al punto nuevo, que en este caso le pusimos R. Y entonces, es decir, esta suma de vectores puede expresarse como el vector suma o vector resultante que se llama R va a ser igual a la suma del vector P0 más lambda veces U, donde lambda es un escalar que pertenece a los reales. Y ese escalar está haciendo que U crezca de tamaño o se haga más pequeño o cambia de dirección para que así, al hacerlo, barra todos los puntos de la línea recta o, en otras palabras, alcance todos los puntos de la línea recta. Y ya sustituyendo los valores de P0 y de U, entonces decíamos, el vector P0 tiene componentes escalares X0, Y0 y Z0. Y el vector U le pusimos componentes escalares A, B y C. Entonces, al multiplicar el escalar lambda por las componentes del vector U, nos quedó lambda A, lambda B y lambda C. Y al sumar vectores, sumamos componente a componente. Entonces, primer componente del primer vector, X0, más primer componente del segundo vector, lambda veces A, coma, primer componente del primer vector más, segunda componente del primer vector más segunda componente del segundo vector, o sea, Y0 más lambda veces B. Y por último, tercer componente del primer vector más tercer componente del segundo vector, Z0 más lambda veces C. Y esta que tenemos aquí, muchachos, es la ecuación vectorial de una línea recta, donde como información para obtenerla necesitamos el vector de posición de un punto en la línea recta y el vector director de la línea recta. Y ya, esa se conoce como ecuación vectorial de la línea recta. Y bueno, déjenme ver cuánto tiempo nos queda. 5 minutos. Entonces, bueno, vamos a ver la teoría. La próxima clase ya hacemos los ejercicios. Entonces dice, una vez que se conoce una ecuación vectorial de la recta, será muy sencillo determinar su correspondiente expresión paramétrica. Por igualdad de vectores, nosotros sabemos que dos vectores son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez que ya tengamos la ecuación vectorial de la recta, vamos a igualar esta ecuación o este vector resultante con un vector genérico que tiene componentes X, Y y Z. Entonces, vamos a igualar esta ecuación con este vector y entonces sabemos que dos vectores son iguales si solo si son iguales componente a componente. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, X tendrá que ser igual a X0 más lambda veces A. O sea,
primer componente de este vector tendrá que ser igual a la primer componente de este otro vector. Luego, segunda componente de este primer vector será igual a la segunda componente de este otro vector. Y por último, tercer componente tendrá que ser igual a la tercer componente de este vector. Y alguien podría decir, ¿por qué? Ah, pues porque nosotros estamos diciendo que tienen que ser iguales y para que lo sean, pues tienen que ser iguales componente a componente. Y al igualarlos, entonces nos queda x igual a x0 más lambda veces a, y igual a y0 más lambda veces b y z igual a z0 más lambda veces c. Estas ecuaciones que obtuvimos al igualar la ecuación vectorial con un vector genérico se conocen como ecuaciones paramétricas de la línea recta y son muy sencillas. Por ejemplo, si yo hubiese tenido que la ecuación vectorial de la recta es 1 más 2 veces lambda, 3 más 3 veces lambda y 5 más 8 veces lambda, entonces las ecuaciones paramétricas serían x igual a la primer componente, después y igual a la segunda componente y z igual a la tercer componente. Y les repito, estas se conocen como ecuaciones paramétricas de la línea recta. Y es muy fácil identificar los elementos de esas ecuaciones. Fíjense, ¿quiénes dijimos nosotros que eran x0, y0 y z0? Y por otro lado, ¿quiénes dijimos que eran a, b y c? ¿Me podrían decir? ¿Quiénes eran x0, y0 y z0? ¿Y quiénes eran a, b y c? ¿Le suena el 0? ¿P0? ¿Quién era P0? X0, Y0 y Z0, ¿no? Ajá, por eso, pero ¿quiénes son ¿Son x0, los y0? componentes del vector P0? De posición, ajá, P0. ¿Y quién era el vector de posición P0? ¿El vector de posición de quién? De un punto en la línea recta. Entonces, esto que tenemos aquí van a tener que ser las componentes del vector de posición de un punto en la recta. Y luego, ¿quiénes serían A, B y C? ¿O quiénes habíamos dicho que eran A, B y C? Son los componentes del vector que indica la dirección. Exacto, exacto, muy bien. A, B y C son las componentes del vector que indica la dirección de la recta. Y a ese vector le dijimos que se llamaba vector director. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Nada más quería que conocieran la ecuación vectorial de la recta y sus correspondientes ecuaciones paramétricas. Entonces, ya por favor, para la próxima clase traigan anotadas estas expresiones y lo que vamos a hacer es enfocarnos en hacer ejercicios. Obviamente nos van a decir, encuentra la ecuación vectorial de la recta que contiene a este punto y cuya dirección está expresada por este vector. O nos van a decir, encuentra la ecuación de la recta que contiene a estos dos puntos. Y ya, a partir de esa información, nosotros vamos a poder encontrar la ecuación vectorial y las correspondientes ecuaciones paramétricas. O bien, nos van a dar la ecuación vectorial o las correspondientes ecuaciones paramétricas y nos van a pedir información como quién es el vector director de la recta, dime un punto de la línea recta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la próxima clase, el viernes, vamos a hacer ejercicios al respecto. Con eso vamos a comenzar con ejercicios de la línea recta. Ya los vamos a graficar también en GeoGebra para que los podamos observar mucho mejor. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por conectar.